Vamos a tomar contacto ya con un analista, con un consultor en economía y finanzas, con quien podamos pelotear un poquito esta situación. Gabriel Rubinstein está con nosotros. Gabriel, Hugo Grimaldi y Néstor Sibona, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Néstor? Muy bien, Bueno, gracias por atendernos. Bueno, en caliente, ¿no? Todos nos estamos enterando en este momento, en esta última hora de las noticias. el Sí, mercado, sí. ¿cómo te parece que va a reaccionar? Pero hay que un poco mal, ¿no? Pienso que con suba de dólar y alguna caída de bonos probablemente. Me parece que es una mala noticia. Una, si es un presidente del Banco Central nuevo, que renuncie ya de por sí es una mala noticia. Otra, porque yo supongo que si renuncia no va a ser por cuestiones personales, pero es una suposición, Claro. sino por alguna desaveniencia con el Fondo Monetario en cuanto a la política cambiaria. Recordemos que Argentina firmó un acuerdo que era muy pro flotación limpia y Luis Caputo no estaba de acuerdo y de hecho logró algunas flexibilidades, pero se ve que en el nuevo acuerdo esas flexibilidades deben ser muy pocas y no debe estar de acuerdo. Eso no me extrañaría que el dólar suba en estas circunstancias. En todo caso, si la discrepancia es con el fondo, la cuestión política interna del gobierno es también una discrepancia con el ministro de Hacienda, ¿no es cierto? Bueno, yo diría, quizás Dujovne en esto tiene una posición un poco, algo más pasiva, podríamos decir. Claro. Entonces yo creo que a lo mejor, digamos, estaba en discusión un esquema de flotación administrada, con posibilidades de intervención del Banco Central bastante amplias, y bueno, yo creo que a lo mejor Dujovne simpatizaba con esa idea, pero tampoco era el, digamos, ahí el embanderado de esa postura, y pienso que bueno, que parecía que tenía con más oficio, con más calle, sería con más calle financiera, y Caputo, bueno, en este momento da un paso al costado. Entonces yo lo leo, no tengo información, ¿no? Pero lo leo como una alta probabilidad de que sea por desavenencias con el Fondo Monetario, que quiere que continúe un esquema de flotación lo más limpia posible. Yo coincido con vos, simplemente le quise agregar este detalle porque uno sabe que, por ejemplo, la negociación con el fondo la llevó adelante Guido Sanleris, ahora va a ser el reemplazante de Caputo. Es decir, Dujovne y su gente, que han ganado este tironeo, por decirlo de alguna manera, en todo caso, serían más condescendientes en relación a lo que pide el fondo que lo que aparentemente llevó a Luis Caputo a renunciar, ¿no? Sí, de hecho Dujovne firmó la nota de acuerdo con el fondo anterior, que era sumamente limitante para el uso de divisas. Así es. Sabemos que igual la voz cantante la llevó Federico Sturzenegger, pero Dujovne no tuvo un rol en el sentido importante en torcer eso. No se puso en la discusión para decir no de ninguna manera. A veces las discusiones con el fondo son segmentadas. Yo tuve bastante de negociaciones con el fondo en la época que estaba como, digamos, asesor de la BAN y representante del Banco Central, y discutíamos, y las discusiones con el fondo son a veces bastante segmentadas, y bueno, y hay focalizaciones en un otro tema. Yo creo que Dujovne ha tenido un rol más pasivo en ese aspecto en el acuerdo anterior y un rol más pasivo en este acuerdo, y el rol activo lo tuvo el presidente del Banco Central, Sturzenegger, en su momento, y Caputo en este momento respecto a la política cambiaria monetaria. Aprovecho... Pero lógicamente Sí. me hubiera gustado, si esta es la razón, estamos especulando, ¿no? Pero si esta es la razón, me hubiera gustado que el gobierno se plante, aunque se demore el acuerdo, y que discuta más, porque yo creo que la flotación cambiaria administrada es mucho mejor que la flotación cambiaria limpia. Ese es un punto. Y aprovecho para hacerte una pregunta que acabo de darme cuenta que no incluí en una pequeña columnita de opinión que recién hice. Un motivo de discrepancia también, según las versiones, era esto de la fijación de metas de agregados monetarios. ¿Por qué? Porque al menos un ala técnica del Banco Central sostenía que tratar de, por un lado, estabilizar el tipo de cambio con este sistema de metas que el Banco Central quería que fueran implícitas y el fondo que fueran explícitas, que se supiera cuál era el techo y la base. Y por otro lado, agregarle metas de agregados monetarios para estabilizar el mercado y bajar la inflación,
en este momento de la economía argentina tampoco iba a ser muy práctico porque deja fuera todo el atraso salarial, la recomposición de precios relativos con, por ejemplo, con los combustibles alineados al dólar y al mercado internacional, y que no iba a ser efectivo y que, bueno, finalmente podía haber un choque de trenes con esta estrategia que, bueno, evidentemente sostenía Caputo y no tuvo éxito en imponer. ¿Lo ves así? A ver, yo creo que la política de fijar agregados, por eso hay que ver, digamos, realmente los números. Si uno se pone muy firme en fijar determinado nivel de agregado, las tasas de interés pueden llegar a volar estrepitosamente. Entonces uno tiene que ir manejando las cosas con cierto equilibrio. ¿Qué equilibrio? Hay demandas, digamos, sea por tarifas, parte dolarizada, sea por combustibles, como vos dijiste, sea por salarios, aunque queden por debajo de los niveles anteriores, igual alguna recomposición salarial seguro que va a haber, porque si no la situación social política se va a tornar inmanejable. Entonces, y los márgenes empresariales que nosotros estimábamos en nuestra consultora, la que yo dirijo, están cayendo mucho y que también van a querer recomponerse en algún momento. Entonces, vos tenés presiones por el lado de costos, llamémosle así, para que haya inflación, y a veces no las podés enfrentar totalmente, entonces las tenés que convalidar monetariamente hasta cierto punto, es una cuestión de equilibrio. Si vos querés que los agregados monetarios importantes crezcan 20%, pero la inflación subyacente va hacia el 40%, vas a tener una situación medio explosiva, vas a tener tasas que van a ir al 80%, por decir algo. Entonces, vos no podés ser así, tenés que tener coherencia en toda la política. Entonces, las metas de agregado están bien, pero tienen que estar en ese andarivel posible. Ahora, yo creo que de todas maneras no me parece que hay la discusión no sea zanjable, porque es una discusión técnica bastante habitual, manejable, ¿no? bastante manejable, creo que conversable. Me parece que lo más en este momento importante es focalizar en el sistema cambiario, y es ahí donde creo que aparecen dos vertientes diferentes, una muy ligada con que lo único que sirve es la flotación limpia, o en el extremo la dolarización o la convertibilidad, y que en los caminos intermedios no son propiciados por el Fondo Monetario y por nadie. Pero yo creo que la flotación administrada, una flotación sucia, es el camino más indicado para la Argentina, y en estas, por lo menos en estas circunstancias, en esta etapa, ¿no? Entonces creo que ahí es donde creo que tenemos que poner el foco. Claro. El problema que el la plata es el fondo, ¿no? Y es el que fija bueno, condiciones. el fondo, por supuesto, tiene una capacidad de negociación importante porque vos le estás pidiendo y no puedes hacer cosas. Llega un punto que te dicen, no, mira, no estoy de acuerdo, entonces no firmas ningún acuerdo, ¿no? Claramente, ahora digamos, no eso, el fondo puede llegar, alguno puede llegar a pensar, bueno, ¿por qué hace el fondo tanto hincapié en eso? Para que no use reservas el Banco Central. En todo caso, para que las use en su momento solo para pagar deuda en dólares, y de manera que sea una especie de backup para el pago de deuda en dólares, que en el fondo a la larga implica también pagarle al Fondo Monetario en su momento, ¿no? Pero es como cuidar las reservas solo para pagar deuda. Para mí es una posición extrema, porque cuando haces los cálculos, vos tenés una posibilidad de pagar las letes, lo que queda del EVAC y renovaciones, y te quedan dólares, que te diría alrededor de 20.000 millones de dólares, que podrías usar para estabilizar el sistema cambiario. Entonces, que el Fondo Monetario diga que no se usa nada, o se usa con licitaciones preanunciadas de 100 millones por día, o 50, lo que sea, es poner una limitación muy severa, porque si vos tenés la cifra que vos quieras para intervenir, ponle que quieras de intervenir con 10.000 millones de dólares, si vos tenés 10.000 millones para intervenir en el mercado cambiario, ¿por qué vas a ofrecer 100 o 200? El mercado te va a tomar el tiempo y vas a ver que no alcanza para nada. Entonces, ahí hay un dilema. Yo creo que, de hecho, en el acuerdo anterior el Fondo Monetario prestó en un momento reservas, 7.500 millones de dólares al Banco Central, con el estricto objetivo de mostrarlas y con la prohibición de usarlas. Entonces, si vos tenés reservas, pero que está casi por ley determinado que no las podés usar, ¿para qué te sirven? Claro. Uno puede decir, bueno, ¿cómo optimizar las intervenciones? ¿A qué precio? ¿Bajo qué sistema? Podemos discutir mucho. Pero si tenés reservas,
y necesitas usarla porque las cosas se ponen calientes y se desbocan, bueno, usala, porque la vas a guardar para la próxima crisis. Yo creo que estamos en una situación bastante delicada como para no renunciar a los instrumentos que se tienen, ¿no? Gabriel, bueno, te agradecemos tanta teoría, evidentemente carecemos todos de información y estuvimos en todo caso rascando así un poquito el pensamiento como para poder darle algo a los oyentes. Sí, exactamente. Te mandamos un abrazo, muy amable por haber te prestado a esta charla casi sin red. Un abrazo. Al contrario, gracias. Ahí está, Chao, Gabriel Rubinstein. La verdad que tuvo fenómeno. Muy interesante. Porque no hay. Bueno, las redes sociales arden,